Buenas noches. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema, ¿sí? El tema pues es la culpa. ¿Por qué elegí hablar de la culpa en este momento? Pues precisamente por las fechas de las que acabamos de salir, ¿sí? Navidad, Año Nuevo. Y pues realmente es un tema que está como es el boom ahorita de la culpa precisamente por todo lo que comimos, por todo lo que bebimos, por todo lo que nos divertimos, por lo que hicimos o lo que no hicimos, ¿sale? Entonces, me gustaría platicar un poquito sobre la culpa, precisamente también porque dentro de consulta es algo que yo he visto que de alguna forma nos cuesta mucho trabajo pues trabajar, ¿sí? Como tal, pues la culpa que es, pues es una emoción, ¿sí? Una emoción, hay otras personas que dicen, bueno, es un sentimiento. Yo considero que es una emoción que se deriva después de una acción o una no acción, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Una acción, es decir, hay culpa por algo que hice, ¿sí? O por algo que no hice. Bien puede ser una culpa por algo que comí, por algo que dije, por algo que hice sentir mal a alguien, no sé, hay diferentes ejemplos, ¿no? Pero principalmente también hay culpa por lo que no hice, culpa por lo que dejé de hacer, culpa por lo que omití. Cabe mencionar que este tema de la culpa pues también tiene mucho que ver pues con todo lo demás, es decir, con tu vida diaria, con tu pareja, con tu familia, o sea, se encuentra en todos los contextos la oportunidad de sentirte culpable, ¿sí? Religiosamente, físicamente, espiritualmente. Entonces es como una manera muy integral de poder abarcar la culpa, ¿no? Yo lo que estoy comentando en sí es en general, ¿sale? No me estoy enfocando a un solo contexto. Estoy aplicándolo en general y finalmente, pues para entender un poco qué es, ¿sí? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Cuando tienes culpa, ¿cómo te sientes? Pues te sientes mal. Para empezar, pues esa emoción que se genera después de una no acción o una acción, bien puede ser porque sentiste que rompiste a lo mejor alguna norma, hiciste algo indebido, algo que iba en contra de tu ética, dependiendo del contexto en el que haya sucedido pues la situación, ¿no? En este caso, hablando por ejemplo del tema de comida, el tema de bebida, el tema de diversión, el tema de familia también, pues la culpa nos puede llegar a generar primeramente que te sientas muy mal, que te sientas triste, que sientas vergüenza incluso, ¿no? Vergüenza por lo que haya sucedido, vergüenza por lo que llegaste a decir, si heriste a alguien, si, no sé, hiciste algo que de alguna forma pues no comúnmente haces, ¿no? La culpa nos puede brillar incluso a alejarnos, ¿no? Alejarnos de las personas, a creer que somos malas personas, a creer que no podemos de alguna manera subsanar un poquito aquello que hayamos cometido. Pues no, yo creo que la realidad es que la culpa, desgraciadamente, la dejamos crecer poco a poco dentro de nuestra cabecita y finalmente llega un punto donde se vuelve incontrolable, ¿no? Que es justamente este punto que acabo de mencionar, donde ya de alguna manera ya te sientes muy mal, te sientes fatal, hay depresión y pues ya una serie de cosas pues diferentes, ¿no? La culpa yo considero que nos invita, ¿sí? Nos invita primeramente a aprender precisamente de esa situación, ¿sí? Cuando tú tomas la culpa desde esa perspectiva, tienes la oportunidad de poder aprender, de poder sacar provecho de esa situación, ¿sí? Yo considero, y es algo que yo comparto mucho con mis pacientes, que es importante para poder trabajar una situación de culpa, es muy importante cambiar cambiar la palabra, porque el cerebro lo entiende de una manera muy diferente. Entonces, si cambiamos la palabra culpa por responsabilidad, en ese momento se genera un cambio interno y en ese momento se separa esa emoción, ¿sí? Por una acción. Entonces, cuando yo empiezo a ser responsable de lo que digo
y de lo que hago y de lo que decido, en ese momento la culpa empieza a abandonarme, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo quiero trabajar cosas que no hice, primero tengo que centrarme en el aquí y en el ahora, para poder trabajar desde aquí la sanación, ¿sí? En el momento en que yo me centro en el aquí y en el ahora, pues el presente, el aquí y el ahora me acompaña, todo mi ser, todo mi sistema, toda mi energía, todo mi cuerpo se centra en el aquí y en el ahora. Entonces, en este momento empiezo a sanar, porque empiezo a hacerme responsable de lo que estoy haciendo ahorita. ¿Qué pasa con lo que ya hice o con lo que no hice? Cosas que están allá, en el inexistente pasado. Es decir, no inexistente porque no exista, sino porque ya no es. ¿Sí? Ya estamos en el aquí y en el ahora y lo que ya sucedió ya no lo podemos de alguna manera solucionar. Pero sí podemos sacar provecho de, ¿sí? Cuando yo tomo esta situación desde esa perspectiva y volteo hacia el pasado a ver esa falta, esa acción o esa no acción, en ese momento yo puedo analizar, puedo poner a mi cerebro a analizar por qué sucedió lo que sucedió, cómo sucedió lo que sucedió, pero no con una intención de flagelar, no con una intención de saber y buscar una, no, sino simplemente de observar y aprender. En ese momento, cuando yo miro hacia el pasado y traigo ese aprendizaje, en ese momento sano, en automático, eso que haya sucedido ahí, esa omisión, esa acción, esa palabra, cualquier cosa que haya sucedido en ese momento yo lo sano, en ese momento yo lo cierro y me vuelvo a dirigir y me vuelvo a aterrizar y me vuelvo a enraizar en el aquí y en el ahora. Es una manera muy práctica también de poder regresar a esas situaciones mentalmente, emocionalmente, energéticamente, para traer la energía que en aquel momento se desgastó o que incluso no usamos por esa no acción y que finalmente pues me va a venir a traer paz, me va a venir a traer sabiduría y me va a venir a traer aprendizaje. Entonces, con eso quiero decir que una vez que ya cambiamos la frase, la palabra culpa por responsabilidad, culpabilidad por responsabilidad, empezamos a vivir desde la responsabilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues desde la conciencia, ¿sí? Desde la conciencia de quién, pues la mía, mi conciencia. Me empiezo a ser consciente, o sea, es decir, responsable de lo que estoy decidiendo, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy hablando, de cómo estoy viviendo, de qué estoy disfrutando, qué estoy decidiendo disfrutar, qué estoy decidiendo comer. Por consiguiente, como soy responsable con lo que estoy haciendo y lo que estoy viviendo, eso no me va a generar culpa. Y de esa manera, pues cerramos ese ciclo tormentoso, enfermizo, que de alguna manera, pues no me lleva pues a ningún lado, ¿no? Sería muy buena idea también que esta dinámica, ese tip que yo estoy dando de cambiar la palabra culpa por responsabilidad, pues también lo apliquemos en familia. Como yo lo dije, la culpa existe en diferentes partes, ¿no? No solamente en mi yo interior, sino también en la familia, en mi yo religioso, en mi yo trabajo, en mi yo, en todos lados está esa palabra y puede suceder pues alguna situación así, ¿no? En el momento en que yo decido cambiar esta palabra y la empiezo a aplicar a mi familia y en todos los demás contextos, en ese momento pues estoy como de alguna manera protegido, estoy como de alguna manera protegida para poder evitar sentirme mal por las cosas que yo haga, así sea el contexto que sea, así esté en el lugar que sea, así esté con las personas que sean. Entonces, pues los invito a que cambiemos esa palabra de culpa por responsabilidad y empecemos a vivir responsablemente, ¿no? Empecemos a vivir responsablemente con lo que hablamos, con lo que sentimos, con lo que vibramos y pues con lo que hacemos y decidimos. Y de esa manera, pues cada vez que termine el año y empiece un año nuevo, pues no vamos a tener la cabeza toda llena de cosas que hice o no hice o que incluso, ¿no? Prometí y no cumplí, que ahora sí lo voy a hacer y los propósitos y que tengamos verdaderamente el propósito este año de empezar a sanarnos desde ahí, desde vivir en el consciente, desde vivir en el aquí y en el ahora y desde empezar también a trabajar, a cambiar estas pequeñas palabras porque hacen unas grandes diferencias dentro de nosotros. Les agradezco mucho por estar observando el video. Les adelanto que voy a estar subiendo cada cierto tiempo, no les
no les prometo cada cuándo, pero de manera que me sea posible voy a estar subiendo diferentes temas. Esto es a petición de varias personas que me lo han pedido. Les agradezco mucho el apoyo, pues seguimos en contacto. Bendiciones para todos. Muchas gracias.